El pasado fin de semana se celebró en Valencia la máxima competición europea del baloncesto femenino, la Final Four de la Euroliga. En el acontecimiento se medían los 4 mejores equipos del baloncesto femenino del continente: Spartak de Moscú, campeón de la competición durante 3 años seguidos; Ekaterimburgo, el eterno aspirante; Ciudad Casares, anfitrión y única baza española; y el Wisla de Cracovia, la sorpresa de la fase de grupos. En la jornada del viernes se disputaron las semifinales. La primera de ellas enfrentó a los dos equipos rusos, Spartak de Moscú y UMMC Ekaterimburgo, los dos más potentes del torneo. Del enfrentamiento entre ambos saldría el máximo favorito para hacerse con el título final. El partido fue muy igualado y muy espectacular merced a la gran cantidad de estrellas que militan en ambos equipos. Finalmente se resolvió al principio del último cuarto con una gran Diana Taurasi, que guió a su equipo hasta la final anotando 37 puntos. El partido terminó con un ajustado 87-79. La segunda semifinal enfrentó al equipo local, Ciudad Casares, con el rival más débil de los 4, Wisla Campak de Cracovia. Con la afición volcada en animar a su equipo, las valencianas sentenciaron el partido rápidamente, y desde el primer cuarto se vio que su calidad y fortaleza eran mayores. Finalmente el encuentro acabó con un claro 86-57. La del domingo fue una jornada de contrastes, ya que se disputaba el partido más importante del fin de semana, la gran final entre los dos máximos favoritos, Spartak de Moscú y Ciudad Casares, pero también el partido menos trascendente de todos, el que enfrentaba al Ekaterimburgo contra el Wisla por el tercer y cuarto puesto. Finalmente el equipo ruso se impuso cómodamente al débil equipo polaco y acabó ocupando la tercera plaza. Por fin había llegado la hora del gran partido, y lo hizo con 7.800 espectadores en las gradas, lo que supone un récord de asistencia a un partido de la Euroliga femenina. Arrancaba la final. El partido empezó muy igualado, pero con las locales mandando en el marcador, espoleadas por el ánimo de su grada, aunque poco a poco la gran calidad de las rusas se fue imponiendo, y estas acabaron por llevarse el partido, aunque por un estrecho margen, de 87-80. El Spartak de Moscú se convierte así en el primer equipo capaz de ganar la competición durante 4 años consecutivos, y las valencianas se quedan una vez más a las puertas de conquistar su gran sueño, aunque como ya aseguró su presidente Germán Ros, lo seguirán intentando la próxima temporada.